Dios los bendiga, amados hermanos. Estamos una vez más con todos ustedes en este espacio que hemos denominado Doctrina de la Alabanza. Así que necesitamos nosotros munirnos de la palabra del Señor para que podamos desarrollar una alabanza con una conciencia apostólica, profética, y podamos también nosotros atraer la gloria, la manifestación de Dios que tan anhelada y deseosamente estamos nosotros en estos últimos tiempos. La manifestación de la presencia a través de una alabanza, a través de una adoración, conforme al diseño de Dios, así como la Biblia nos habla. David empezó a construir, a desarrollar una alabanza perfecta, correcta, logró llegar al grado de Nagán, un hombre que tocaba y ministraba conforme al corazón de Dios, conforme al deseo de Dios. Así que es importante que nosotros aprendamos en este tiempo a levantar una alabanza, a producir una alabanza, que no solamente haya movimiento en la congregación, sino que también pueda desarrollarse una conciencia, un estado de gloria de Dios, una manifestación de la presencia de Dios. Y en esta oportunidad, en este tiempo, estaremos hablando acerca de la función del sacerdote. Así que en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 9, la Biblia dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es de resaltar esta parte que es muy importante para todos nosotros, ya que el apóstol Pedro hace una diferencia muy clara entre sacerdocio real, dice en este versículo, y aquel sacerdocio que definitivamente no lo es. Y está declarando que el sacerdocio nuevo ya no es como el sacerdocio antiguo, por eso dice un real sacerdocio, un sacerdocio nuevo. Y también dice aquí acerca de este versículo que Dios nos había llamado como un pueblo adquirido como posesión suya. Entonces lo que tenemos que aprender nosotros a ver es que las funciones del sacerdote en este tiempo de la gracia están todavía activas, así que no se olvide de este punto. No es como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que el sacerdote tenía que ofrecer la ofrenda, que tenía que ofrecer los animales, despedazar los animales, tenía que levantar, derramar la sangre, poderlo poner sobre el altar y hacer un sinfín de sacrificios, hacer ¿qué le digo? Una forma, tenía un estilo, tenía un mandato, había una técnica, era todo un ritual ofrecer los animales para delante de la presencia del Señor en el altar, en el holocausto, el agua y todas aquellas cosas. Cuando la Biblia se refiere a un sacerdote real, se está refiriendo justamente a que nosotros hoy día podemos llevar un estilo de vida de sacerdocio. Hoy se habla mucho acerca de levantar el tabernáculo caído de David. Hoy se hace seminario, se hace congreso, se habla de que tenemos que restaurar el tabernáculo caído de David, que por aquí el tabernáculo, que por allá, que por esto y que por el otro. Entonces se habla muchísimo del tabernáculo caído de David, pero déjeme decirle algo que me llamó mucho la atención. En la palabra de Dios, David nunca construyó un tabernáculo. Lo que sucede realmente es que David mandó a construir un tabernáculo. Los únicos que construyeron tabernáculos según la palabra de Dios fueron Moisés y también fue este hombre llamado Salomón. Pero David en medio de los dos no construyó un tabernáculo y eso es lo que nos llamaba la atención. Entonces lo que se refiere a la escritura es lo que la cita nos está marcando en el libro de los Hechos capítulo 15, el verso 16. Y la Biblia dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y levantaré de nuevo. Entonces lo que nos está hablando realmente la palabra de Dios no es que David levantó un tabernáculo, sino que David dio la orden para que se levantase el tabernáculo. ¿Y por quiénes levantaba el tabernáculo? Realmente por sacerdotes. Entonces lo que nosotros tenemos que aprender es que David levantó un orden sacerdotal para que estos puedan levantar el tabernáculo. Bueno,
ahora denominado el tabernáculo de David. Pero realmente quienes levantaron este tabernáculo fueron los sacerdotes. No se olvide que él levantó 24 órdenes de ancianos, de sacerdotes, perdón, para que estos con esa reestructuración de sacerdotes puedan levantar el tabernáculo del Señor. No es que él fue con mano y con instrumento a levantar un tabernáculo, levantar una tienda, los sacerdotes que él designó. Entonces, ¿cómo se traduce levantar el tabernáculo caído de David? Es restaurar el orden sacerdotal. Y yo creo que en las congregaciones lo que nosotros deberíamos comenzar a hacer es restaurar el sacerdocio, restaurar aquella orden sacerdotal para que se pueda levantar realmente algo parecido al tabernáculo que David había desarrollado en aquellos tiempos. Entonces, ¿cuál es el sacerdocio real? ¿Cómo es un sacerdocio genuino, un sacerdocio real? En el día de hoy es aquel que hace que la gente, escúchame bien lo que le voy a decir, ofrezca sus miembros como sacrificio vivo. El sacerdote en el Antiguo Testamento agarraba y presentaba el sacrificio, agarraba y lo revisaba, miraba que esté perfecto, y cuando ya tenía que ofrecérselo a Dios, lo sacrificaba y lo presentaba. Era el sacerdote del Antiguo Testamento, mas ahora el sacerdote del Nuevo Testamento, porque la Biblia dice que es un sacerdote real. Este sacerdote era de otra generación, de otra raza, de otro linaje. El sacerdote del Nuevo Testamento es un sacerdote ahora real, de la realeza, un sacerdocio genuino. Entonces, al decir un sacerdote real, lo que la Biblia nos está diciendo es que este sacerdote lo que realmente va a hacer es hacer, ya no que el animal pueda ser presentado como ofrenda, sino que la persona pueda ofrendar sus miembros como sacrificio vivo, agradable y aceptable a Dios. Dese cuenta la gran diferencia. En el Antiguo Testamento, el sacerdote lo que hacía era el animal presentarlo como sacrificio. En el Nuevo Testamento, el sacerdocio, el real sacerdocio, el sacerdocio verdadero, lo que ahora hace es que la gente se presente como ofrenda agradable, que presente sus miembros como sacrificio vivo, porque la Biblia nos dice que así como el hombre antes presentaba su cuerpo al pecado, es necesario que con esa intensidad, que con esa fuerza, ahora el hombre pueda ofrecerle su cuerpo a las cosas del Señor. Así que vayamos partiendo por ese punto que es muy importante, porque ahora levantar el tabernáculo caído de David no solamente significa que hagamos las cosas que David hizo. Es un buen punto, es una buena óptica a través de la escritura, pero necesitamos entrar a la verdad profunda de la palabra de Dios. Y la verdad profunda es que David lo que realmente levantó fue un orden sacerdotal. Y este orden sacerdotal lo que está haciendo ahora es levantar el tabernáculo para que el arca del pacto sea traída y la gloria de Dios se manifieste 24 horas al día. Entonces ese era el deseo de David, pero David no podía hacer eso porque en su condición de rey le estaban privadas algunas de esos privilegios, le llamaríamos. Así que hoy ya vamos a estar hablando acerca de este punto que es tan importante en la vida de un sacerdote. En el libro de Levítico capítulo 16, el verso 12 dice la palabra: y tomarás un incensario lleno de brasas de fuego y sobre el altar que está delante del Señor, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevarás detrás del velo. Entonces, la función de un sacerdote, que queremos dejar todo esto bien en claro, de un sacerdote obviamente genuino, es hacer que el fuego del incensario no se apague. Es decir, que un sacerdote ministro de alabanza, no hablamos de un sacerdote pastor, no hablamos de un sacerdote de familia, de casa, no, 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 estamos hablando de un sacerdote ministrador de la alabanza de Dios. No se olvide que estamos hablando de la doctrina de la alabanza. Entonces, un sacerdote de la alabanza de Dios es un hombre que tiene que tener el altar encendido, el altar avivado. Al pueblo tiene que llevar, tiene que empujar a que el pueblo pueda estar en constante, ¿qué le digo?, avivamiento. Pero el avivamiento no parte de toda la música que se esté tocando, el avivamiento parte de lo que él realmente está haciendo. Acerca de cuando dice la palabra de Dios que el fuego no se apague, que el fuego no se detenga, está diciendo que uno tiene que vivir en un avivamiento, ¿verdad? Sería muy triste que el ministro de alabanza cante con la mano en el bolsillo y la mano apenas agarrando el micrófono, todo decepcionado, todo deshecho, sin ánimo, sin ganas, sería muy fatal. Entonces lo que nosotros necesitamos es que el ministro de alabanza debe andar constantemente encendido, lleno del fuego de Dios, y también dice acerca del incienso, y el incienso es relación a las oraciones. No se olvide que el ministro de alabanza tiene que tener esas características. Número uno, que el sacerdote real
no el sacerdote del antiguo pacto, el sacerdote real, de la realeza, el genuino de nuestros tiempos, tiene que andar encendido constantemente. Número uno. Y número dos, dice la Biblia en este libro de Levítico que acabamos de leer, dice la palabra que el sacerdote tiene que tener su incensario. Incensario significa oraciones. Sería muy fatal que la persona no sea una persona de oración. Tiene que andar ardiendo su vida. No es que llega al culto y comienza el avivamiento. Él tiene que ser un brasero, una brasa. Él tiene que ser una antorcha andante. Esa es una de las características del sacerdocio de este tiempo. Así que vayamos a ver otro tipo de características del sacerdote. No se olvide que un sacerdote que va a levantar el tabernáculo caído de David es un hombre que está lleno de avivamiento, lleno de fuego. Recuerda lo que el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo: te aconsejo. Fíjese que ni siquiera el apóstol le obliga. No es esto de obligación, no es esto de que estás obligado a hacer esto o estás obligado a aquello. Fíjese cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces es importante que una vez que su pastor, que el ministro, que el apóstol, el profeta, no sé quién a usted lo confirmó como ministro de alabanza, le ponga un día las manos, ore por usted y pueda desarrollar sobre su vida un ministerio y el don de Dios se manifiesta en usted, es muy necesario que usted haga lo siguiente. Es su responsabilidad avivar ese fuego que se está desarrollando en su vida, porque sería muy lamentable que usted empiece como una antorcha y termine como una vela. Eso es lo que menos debería uno pensar o tener en su corazón. Así que yo le aconsejo que si Dios puso una ceniza, un tizón de fuego en su corazón, puso un tizón de fuego en su espíritu, la responsabilidad suya es de llegar a avivar todas aquellas cosas. Entonces, un sacerdote, le decía como primer punto, un sacerdote de la realeza del nuevo tiempo en el que vivimos nosotros, es un sacerdote para levantar el tabernáculo caído de David y que la gloria de Dios descienda. Es necesario que sea un hombre ardiendo y necesariamente un hombre que esté apegado a la oración. Número 2, en Levítico capítulo 2, el versículo número 8 dice lo siguiente: cuando traigáis al Señor la ofrenda de cereal hecha de estas cosas, será presentada al sacerdote y él la llevará al altar. Entonces, el sacerdote debe presentar la ofrenda del pueblo hacia Dios. No se olvide de este punto que es tan importante. El sacerdote lo que hace es recolectar la ofrenda del pueblo. No estamos hablando de ofrenda monetaria, no estamos hablando de ofrenda económica, material. Estamos hablando del sacrificio de la alabanza, que también se convierte en una ofrenda. Entonces el sacerdote lo que debería hacer es recoger la ofrenda del pueblo y presentársela a Dios. Porque no se olvide que el sacerdote tiene dos funciones: hablar de parte de Dios y hablar a Dios de parte del hombre. O sea que se convertía en un intermediario en aquellos tiempos. Más ahora se convierte en un intermediario en el sentido del sacerdocio real. Entonces, cuando la Biblia está hablando de que el sacerdote ahora presenta a Dios la ofrenda del pueblo, es importante que también sepamos recoger lo que el pueblo está haciendo. Entonces, un sacerdote en el nuevo orden, un sacerdote en este estilo y en este tiempo, es uno que sabe meter a la congregación a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda reconocer que hay un Dios que sí escucha y que sí responde. Porque a veces cantamos y no sentimos absolutamente nada, no hay una manifestación de Dios, no hay una revelación de Dios, no existe algo que Dios esté manifestándose en nosotros, y lo que realmente nosotros tendríamos que hacer como sacerdotes reales es saber agarrar a la congregación y ponerlo, llevarlo a la presencia de Dios. Y eso solamente se lo hace, escúcheme bien, con autoridad. Ningún ministro, ningún sacerdote real puede llevar a la presencia de Dios a las personas si no tiene autoridad. Y con autoridad, ¿qué es lo que tendría que hacer? Es incitar, es motivar, es provocar, es empujar a la gente a que ellos se acerquen a la presencia de Dios. ¿Por qué? Si usted se acuerda bien, en el tiempo de Moisés, dice la Biblia que Moisés subió al monte a hablar con Dios y el pueblo le dice que no nos hable Dios, que nos hable a través de ti. Entonces se niega el pueblo muchas veces por inferioridad, por pecado, por un montón de trabas que el pueblo a veces tiene, por un montón de taras que a veces el pueblo tiene, o defectos o tabús, lo que usted quiera. El pueblo se ha limitado a recibir una conexión con Dios. Entonces le dicen a este hombre llamado Moisés que Dios no nos hable directamente, porque si escuchamos la voz de Dios nosotros
vamos a morir. Y lo que le dicen es que Dios nos hable a través de ti. Entonces Moisés hace la función de sacerdote, pero la idea no es que el ministro de alabanza solamente engrandezca a Dios. La idea no es que el ministerio de la alabanza pueda cantarle glorias y magnificencias a Dios. El detalle es que los ministros de alabanza, sacerdotes del Señor, puedan con autoridad empujar, provocar, incitar, mover a que el pueblo de Dios también pueda subir. Es hermoso, seguramente fue muy bellísima la situación en que Moisés subió a la montaña, pero se hubiera sido más hermosa que todo el pueblo haya subido a la presencia del Señor. Así que el sacerdote real no es el que sube a la montaña solo, el sacerdote real es el que lleva a la gente a la montaña. Entonces en el libro de Joel capítulo 2, el verso 17 dice lo siguiente: entre el pórtico, y esto es para remarcar, esto es para tomar muy en cuenta para todo aquel ministro de alabanza, sacerdote real, de la realeza. Es muy importante que usted sepa lo que le voy a decir. Joel capítulo 2, el verso 17 dice: entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor. Bueno, hoy día mucha gente que se llama ministro, pero ni llora. Y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Entonces, el sacerdote debe derramarse. Escúcheme bien lo que le voy a explicar ahora. El sacerdote, si usted es un sacerdote real, si usted es un ministro de alabanza, no importa si usted toca la guitarra, la batería, el bajo, está en el coro, usted, al ser parte de un ministerio llamado el ministerio eterno, el ministerio de la alabanza, al formar parte de eso, usted se convierte en un sacerdote real. Pero fíjese lo que dice la palabra del Señor: que los sacerdotes lloren, ministros del Señor, entre la entrada y el altar. Ni siquiera habían llegado a la presencia del Señor, pero dice que lloren entre la entrada y el altar. Entonces, el sacerdote debe derramarse ante Dios por el pecado del pueblo. Una de las características del sacerdote real es, aunque, por decir, el sacerdote, esperemos y supongamos, ¿verdad?, que el sacerdote ya no ha pecado, el sacerdote se ha mantenido en santidad todo ese tiempo, toda la semana, pero llega el domingo y no es que llega todo hecho un campeón y decir: yo no pequé esta semana, gloria a Dios, pues ahora que venga la alabanza va a fluir la presencia. Definitivamente no es así. Un ministro de alabanza, le dije, cualquiera que sea el puesto que desarrolla en un ministerio, lo primero que debería hacer, y ni siquiera ha pecado, lo primero que debería hacer es llegar a derramarse y llorar pidiendo perdón por el pueblo. Ese es el sacerdote que forma parte del tabernáculo caído de David, que está levantando. A veces pensamos que el ministro de alabanza solamente es un artista y no es un sacerdote. Ahí se comete el error. Entonces, el que llega, el ministro de alabanza, debería llegar, debería derramarse en arrepentimiento y en perdón por los pecados del pueblo, porque está cumpliendo esa función. Alguien dirá: pero sí, el Señor Jesucristo es el que ha perdonado nuestros pecados y se ha entregado por nosotros. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Es verdad, pero nosotros estamos hablando ahora de una alabanza, estamos hablando de una forma de cantarle a Dios, de tomar la alabanza como ofrenda y presentársela al Señor. El Señor Jesús ya se entregó por nosotros, el Señor Jesús murió por nosotros, Él fue la mejor ofrenda, pero la ofrenda no ha cesado, la ofrenda, el diezmo, la aportación no ha cesado, y por eso le estoy hablando, que el sacerdote ahora de la alabanza es el que entrega la ofrenda, recoge la ofrenda y se la presenta al Señor. Pero para eso uno tiene que saber que como sacerdote debe llegar a la iglesia, debe llegar ante el altar del Señor y debe postrarse y derramarse pidiendo perdón por los pecados del pueblo. El libro de Josué capítulo 3, el verso 3 dice lo siguiente: y dieron órdenes al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y a los sacerdotes levitas llevándola, partiréis de vuestro lugar y la seguiréis. Entonces, número 3, el sacerdote, el del sacerdocio real le estoy hablando, ese sacerdote debería transportar el arca. Y esto es algo muy importante que aprenda usted, mi amado hermano, que es ministro de la alabanza. El sacerdote, el ministro de la alabanza, no tiene que, cuando llega a la iglesia, traer la presencia de Dios.
Ojo, dice la Biblia que ellos portaban la presencia de Dios. Entonces, la gran diferencia, hoy día normalmente se aprende así o se enseña así erróneamente, es que cuando uno llega, se arrepiente, pide perdón y empieza a cantar, entonces estamos atrayendo la presencia de Dios. No funciona así, porque en este libro que acabamos de leer, en el libro de Josué 3:3, dice la Biblia que ellos cargaban, portaban la presencia de Dios. Entonces, todo ministro, todo sacerdote real de la realeza de este tiempo, debería portar la presencia de Dios, deberían ser portadores de su presencia. Entonces, no solamente atraedores de la presencia, no solamente, Señor, estamos cantándote y deseamos que venga tu presencia, dejamos que venga tu gloria, queremos que venga tu presencia. No, ellos deberían portar la presencia de Dios todos los días. Desde la casa, desde que salen, deberían traer la presencia de Dios, llevarla a la congregación y volverla. Entonces, dése cuenta qué poderoso sería, qué poderosa se convertiría la alabanza que estamos desarrollando dentro de las congregaciones. Pero mire, para portar la presencia de Dios, no solamente es que la persona ore, no solamente es que la persona se santifique o que lea la Biblia, no, 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 necesitamos un alto nivel de madurez. Toda persona, ministro de alabanza, que está en el sacerdocio real o en el real sacerdocio, como usted guste, necesita un punto que es muy importante y este punto se llama la madurez. Uno como ministro debe ser maduro y al hablar de madurez en el equipo de alabanza, estamos diciendo que todos tienen que ser maduros, un mismo nivel. Todos deberían tener un mismo nivel de madurez, porque si alguien tiene mayor grado de madurez que otros, a ese se le puede venir todo el peso de la presencia, la carga, y ese puede ser el primero aniquilado. Por eso es que nosotros conocemos ahora líderes, ministros de alabanza, directores, etcétera, etcétera, que ya como que llegaron hasta aquí, se quejan de los demás porque sencillamente no alcanzaron un grado de madurez. Así que por un lado sucede eso y deseamos realmente que todos puedan llevar la carga del ministerio. ¿En qué sentido? En que todos no solamente ayudemos a recoger los cables, que toquemos, apoyemos al hermano anciano, al hermano líder, lo apoyaremos, definitivamente no. Cada uno debería apoyar su madurez, cada uno debería llegar a un grado de madurez requerido por Dios, exigido por Dios. Ni siquiera es un grado de madurez que te lo dice el pastor, que te lo dice el líder, el anciano, no. Es un grado de madurez que todos los ministros de alabanza deberían alcanzar por sí mismos. Vuelvo al mismo versículo. Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Entonces, se te dio un privilegio, eres parte del ministerio de alabanza, se te dio un regalo de parte de Dios, sabes, no sé, cantar, sabes interpretar un instrumento, ese es un regalo de Dios, pero es tu responsabilidad mantenerte en la estatura, en la madurez, para que no seas carga a la iglesia, sino seas ayuda dentro de la congregación. Eso es parte de levantar el tabernáculo caído de David. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 16, el verso 10 dice: el rey Acaz fue a Damasco, dice la palabra, a ver a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y vio el altar que estaba en Damasco. Y el rey Acaz envió al sacerdote Urías, dice, el diseño del altar y su réplica, conforme a toda la hechura. Entonces, un sacerdote, mire, fíjese qué importante es, un sacerdote al estilo, al modelo, en el diseño del real sacerdocio, lo que debería hacer es construir altares, es edificar altares. ¿Y qué significa esto? Uno que sabe edificar altares es un sacerdote genuino, le decía el real sacerdocio, que sabe cuándo la gente tiene que aplaudir, cuándo la gente tiene que orar, cuándo la gente tiene que endechar, cuándo la gente tiene que gozarse, cuándo tiene que detenerse. Eso es construir un altar. Y ojo, dice la Biblia que fue guiado por el rey. Todo ministro de alabanza tiene que tener la característica de la humildad, dejarse guiar por su pastor, dejarse guiar por su líder, porque si no lo hace así, hermano, va a tener la complicación de querer levantar un altar conforme a su idea. Bueno, hay gente que dice, el pastor llega y dice, no, toquen esta alabanza, esta no está buena. Dice, entonces, ¿para qué me pusieron del líder? Entonces la Biblia dice que los sacerdotes se dejan guiar por el rey, y en este caso los sacerdotes del tiempo real se dejan guiar por el pastor, y eso se llama humildad. Necesitamos restaurar el tabernáculo caído de David, pero a través de una orden sacerdotal, para que el pueblo pueda no atraer la presencia, pueda tener la presencia de Dios continuamente. El libro de los Hebreos, capítulo 7, el verso 5 dice: y en verdad los de los hijos de Leví,
que recibían, dice, el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Entonces, ¿qué hace el pueblo del Señor? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la característica? Recoger el diezmo del pueblo. Pero ahora quiero que aquí usted tome bien en cuenta esto. Recoger el diezmo, le digo, no significa recoger lo monetario, lo económico. Significa enseñarle que el pueblo debe dar lo mejor en alabanza, en frutos de arrepentimiento, darle lo mejor a Dios en lo material. Entonces el sacerdote está motivando, está transformando la forma de pensar a veces mezquina que mucha gente tiene. Entonces, dése cuenta el grado de responsabilidad que existe sobre un ministro de alabanza. Él lo que tiene que hacer es, a través de la autoridad que Dios le ha dado como sacerdote, es pedirle al pueblo el diezmo y ofrecérselo a Dios. Alabanza. Es empujar al pueblo a que el pueblo del Señor le dé lo mejor a Dios. Por ejemplo, un aplauso al Señor, ¿verdad? Y hay gente que apenas está chocando las manos y parece una carga. No, hay que enseñarle al pueblo a que le dé realmente lo mejor y hay aplausos, haya una explosión espiritual. Es responsabilidad de los ministros de alabanza, porque no se olviden que el pueblo va a estar como esté la alabanza, el pueblo se va a mover conforme al ministerio de alabanza esté empujando, llevándolos. No se olviden que la nota da el ritmo, ¿verdad? Una nota alegre, una nota movida, el pueblo se mueve. Una nota al muerto, una nota lenta, el pueblo no va a despertar ni siquiera de su letargo. El libro de Malaquías capítulo 2, el verso 7 dice: pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción. Dice, de su boca, porque él es mensajero del Señor de los ejércitos. Entonces, todo sacerdote, ministro de alabanza, lo que debería tener una de las características es que tiene palabras de sabiduría. Imagínense que aquí esté cantando el ministro de alabanza cosas muy lindas y gloriosas y se baje y empieza a hablar malas palabras. Imagínense que ahora esté cantándole cosas santas a Dios y luego se baje y esté dando malos consejos. Si la Biblia dice que el sacerdote habla palabras sabias, el ministro de alabanza, le he dicho, el cargo que usted ocupe, sea líder, sea parte del ministerio, toque un instrumento, lo interprete, usted cante, usted haga algo en el equipo de la alabanza, usted debería ser maduro. Usted debería ser empujado a madurar. Usted debería también, a la par, ser buen consejero. Imagínense, no hay nada más hermoso que ver gente de la alabanza que esté aconsejando y no solamente esté cantando y con su vida esté haciendo todo lo contrario. Definitivamente que no. Necesitamos en la alabanza personas que puedan desarrollarse con consuelo, con exhortación, con aliento, pero con palabra de Dios. Entonces, veamos algo más. En Jeremías capítulo 29, el verso 26 dice: el Señor te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joiada, para estar encargado de la casa del Señor, dice, de todo demente que profetice, a fin de que lo pongas en el cepo y en la argolla. Eso es más terrible. Un ministro de alabanza tiene que darse cuenta cuando está fluyendo un espíritu de profecía, cuando está fluyendo un espíritu que no es de Dios, cuando se está manifestando un espíritu que sí viene de Dios y un espíritu que no viene de Dios. Porque no se olviden que la palabra dice que en los últimos tiempos la gente apostataría de la fe, ¿verdad? No solamente escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Entonces las doctrinas y los espíritus no solamente van a ser oídos y van a ser maestros, sino que también van a manifestarse, porque el mundo espiritual se va a manifestar. Entonces el ministro de alabanza tiene que saber que cuando hay un movimiento en la iglesia, tiene que discernir si eso es de Dios o no es de Dios. Una de las, ¿qué les digo? Una de las responsabilidades de los ministros de alabanza es justamente es que el ministro de alabanza debe aprender a discernir cuándo es un espíritu de profecía, cuándo se está moviendo la carne, la carnalidad, o solamente hay una profecía o un movimiento basado en la forma humana de pensar caída, o cuando realmente Dios está operando. Entonces Él es el que filtra todas aquellas manifestaciones de parte de Dios. Luego, en 2 Reyes 23, el verso 4 dice: entonces el rey ordenó que el sumo sacerdote Hilcías y los sacerdotes del segundo orden y los guardianes del umbral sacaran del templo del Señor todas las vasijas que se habían hecho para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en los campos del Cedrón, y los llevó, dice, las cenizas a Betel. Entonces, ¿qué tienen que hacer los sacerdotes? Tienen que ministrar a la congregación la consagración. No solamente, les repito, es que la gente se mueva.
Hay que hablarles, hay que llevar al pueblo a que el pueblo se consagre, a que deje de pecar, porque a veces lastimosamente, mis amados, llega un domingo y la gente está llorando no por la presencia, está llorando porque otra vez falló. Y llega el otro domingo y otra vez, Padre, perdóname, y Padre, perdóname. Nunca salimos del círculo vicioso de pecar, arrepentirnos y pecar, arrepentirnos. Entonces, por eso dice la Biblia que cuando el Hijo nos liberta, seríamos realmente libres. Y el Hijo, Dios, no va a manifestarse dentro de una congregación para liberar a la gente, si es que la gente no entiende como ministros de alabanza que Dios habita en medio de la alabanza. Y ese mismo hecho debe empujar a la conciencia de los hermanos, de las ovejas, a que las personas deberían consagrarse constantemente. Una congregación consagrada es el fruto de un ministerio de alabanza consagrado, porque estamos marcando nosotros niveles, nosotros estamos marcando un termómetro, una atmósfera, y esa es la que estamos nosotros empujando a la congregación. Bueno, antes de terminar, el libro de Levítico capítulo 4, el verso 35 dice la Biblia: luego quitará todo el pueblo el sebo, de la misma manera que se quitó el sebo del cordero del sacrificio, de las ofrendas de paz, y el sacerdote lo quemará en el altar con las ofrendas encendidas para el Señor. Dice: así hará el sacerdote expiación por él, por el pecado que ha cometido, y será perdonado. Entonces, le decía al principio, ¿cuál es el trabajo del sacerdote, ministro de alabanza? Es el de interceder por el pueblo. No solamente antes de llegar al culto, también cuando se va y también cuando está desarrollando otras actividades. Bueno, entonces en este punto aprendimos cómo nosotros deberíamos manifestar nuestro real sacerdocio. Antiguo Testamento, el sacerdote empujaba a que la gente pueda ofrecer lo mejor, revisaba y lo presentaba, lo sacrificaba y lo presentaba en el altar encendido con fuego al Señor en el tabernáculo. Sacerdocio, real sacerdocio. Ahora, ¿qué hace el ministro de alabanza? Impulsa, motiva con autoridad de Dios a que la persona se presente como sacrificio vivo, que sus miembros sean los que son parte del sacrificio y pueda presentarse delante del Señor. Esa es una de las formas de que en este último tiempo se pueda restaurar el tabernáculo caído de David. No una carpa, no una manifestación de Dios espontánea y momentánea en una congregación, sino que los ministros de alabanza, sacerdotes reales de este último tiempo, deberían cargar constantemente la presencia de Dios. Ellos deberían ser los portadores de la presencia. Que Dios te bendiga. Ha sido un gusto haber compartido este tema contigo y estaremos más adelante con otra forma de la doctrina de la alabanza. Que Dios te bendiga.